Bueno, buenas tardes a todos y todas los que están aquí presentes en esta tarde para comenzar esta instancia formativa de nuestra pastoral carcelaria arquidiocesana. Buenas tardes también a todos aquellos que se han inscrito y van a realizar este curso de formación de modo virtual a través del vivo de Facebook de nuestra pastoral. Para quienes nos siguen sobre todo de modo virtual, los de aquí ya más o menos nos conocemos. Yo soy Fernando, soy sacerdote, soy el párroco de esta parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús, en la ciudad de Rosario. Y desde hace algún tiempo el delegado de la episcopal para la pastoral carcelaria de nuestra arquidiócesis. Junto con el equipo diocesano estamos muy contentos de iniciar esta nueva instancia formativa que siempre preparamos con mucho empeño, dada la motivación que nos trae hasta este punto. El mundo de la cárcel es un mundo totalmente particular y distinto a lo que nosotros conocemos. Es un mundo que no se parece en nada a nuestra experiencia de vida parroquial, que no se parece en nada a nuestra experiencia de vida si pertenecemos a algún movimiento, a alguna comunidad cristiana, si somos catequistas en la parroquia. Hoy es el Día de los Catequistas, así que feliz día para todos aquellos que llevan adelante con tanto empeño y de gran corazón esta vocación en la Iglesia, en este día de San Pío X. El mundo de la cárcel no se parece a ninguna de nuestras experiencias cristianas. Sin embargo, de nuestras experiencias cristianas en libertad, ¿no? En libertad ambulatoria. Sin embargo, el mundo de la cárcel es un mundo donde Dios también está presente y en donde Él se manifiesta. Con lo cual, aquellos que por un misterioso designio de amor de parte de Dios hemos sido llamados a servirlo en nuestros hermanos y hermanas privados de su libertad, concurrimos a estos lugares, sentimos la necesidad de formarnos y la necesidad de abrir nuestros corazones al discernimiento del Espíritu en nuestras vidas, para hacer lo que Dios piensa y quiere de nosotros dentro de estos espacios o dentro del mundo de la carcelación, no solo dentro de la cárcel física, sino del mundo de la carcelación, que tiene otros ámbitos, como vamos a ir viendo. Por lo tanto, bueno, agradecer a todos los que con tanto empeño durante estos meses estuvieron trabajando a destajo para que estemos aquí reunidos. Transmitirles también a quienes están aquí, a quienes nos acompañan, el saludo del Secretariado Nacional de la Pastoral Carcelaria de la CEA, de la Conferencia Episcopal Argentina, a todos aquellos que rezan por nosotros, a las monjas del Carmelo Niño Jesús de Praga, de Pueblo Ester, que particularmente esta mañana tuve la gracia de celebrar la Eucaristía allí en el Carmelo, y particularmente la comunidad expresó que nos acompañan con su oración, con su ofrenda a Dios en estos días de formación. Y a tantas otras personas que a mí como a los coordinadores y demás nos han expresado
o por las redes sociales o por WhatsApp y demás, su acompañamiento con la oración. Les agradecemos porque sin esta intercesión delante del Señor no sería posible nuestra presencia aquí hoy ni nuestro servicio. El curso de formación tiene 4 encuentros, como hemos podido ver o leer en el flyer que hemos publicado a través de las redes sociales, que no están conectados necesariamente entre sí. Con lo cual, me pidieron que fuese claro en este punto, con lo cual, si no participo de un encuentro, puedo venir al otro. Si se me complica la situación y no puedo estar en un encuentro, no es que, bueno, corté el curso y entonces no voy a ir porque ya falté a uno. Los temas son bien definidos entre sí y no están conectados, no son correlativos. ¿Sí? Esto es muy importante. Hoy tendremos una instancia con Alicia sobre el aspecto bíblico. La próxima semana sobre justicia restaurativa. La otra semana, la tercera semana, sobre la mujer carcelada. Y por último, el acompañamiento de la fragilidad sufriente en el cuarto miércoles. Y en el quinto miércoles, el 18 de septiembre, la misa de cierre de nuestro curso. Una aclaración con respecto a la propuesta de la próxima semana sobre justicia restaurativa, que nos va a acompañar, como el año pasado, la doctora María del Carmen Musa. Coincide, porque bueno, así a veces las agendas son tiranas, coincide con otra propuesta que acompaña la pastoral carcelaria de nuestra arquidiócesis y que organizamos junto con la Universidad Católica Argentina y que habrán podido ver en las redes sociales, con un conversatorio en la sede de la UCA sobre encierro y libertad, y particularmente con el desarrollo del tema de la metodología APAC, que estamos acompañando aquí en la provincia de Santa Fe, o proponiendo para acompañar aquí en la provincia de Santa Fe. Una aclaración: la instancia formativa de nuestro curso va a ser a modalidad de taller la próxima semana. Lo de la UCA va a quedar grabado y luego les vamos a compartir el link para que lo podamos apreciar, pero va a ser una instancia teórica, con lo cual, como ha habido dudas y algunas preguntas con respecto a esta coincidencia en horario y en tema, porque en la UCA será a las 6 de la tarde, aquí será a las 7, quienes están de modo presencial, sobre todo, los invitamos a participar, a continuar con este curso, porque lo de la UCA va a ser teórico y va a estar grabado a modo de conferencia y va a estar grabado, con lo cual vamos a poder aprovecharlo después también en la comodidad de nuestra casa. Todas las ponencias de nuestro curso van a quedar después en nuestro canal de YouTube, con lo cual ahí vamos a poder repasar también todos los temas. Vamos a insistir en la puntualidad para comenzar a las 7 de la tarde en punto. Hoy nos hemos tomado unos minutos más por ser el primer día, para culminar a las 21 horas, de 19 a 21. Vamos a seguir las indicaciones de los organizadores en cuanto a el acceso o no al break de la mitad del curso. Había ahí alguna sugerencia que, bueno, cada día la vamos a ir aclarando, si cortamos o si los invitamos a que durante la ponencia, para aprovechar más el tiempo, puedan ir al fondo donde están los termos con agua caliente, algunas cosas ricas
muchas cosas ricas que hay para compartir y así de ese modo poder aprovechar más el espacio formativo. Bien, dije todo. Vamos a iniciar dije todas las indicaciones, vamos a iniciar nuestro espacio encomendándonos a la misericordia de Dios, a su amor misericordioso, haciendo una oración y luego vamos a escuchar el saludo de nuestro Padre Obispo Eduardo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Padre, que envíes el don de tu Espíritu a nuestros corazones y que la luz de tu verdad resplandezca en nuestras vidas, para que podamos anunciar con valentía la resurrección de Jesús, luz que ilumina las tinieblas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Escuchamos, vemos el saludo de nuestro arzobispo. Amigos, bueno, quien les habla y les saluda cordialmente, el Monseñor Eduardo Martín, arzobispo de Arquidiócesis de Rosario. Me satisface mucho que a través de la pastoral carcelaria estén realizando este curso de agente defensoral para capacitarse y cumplir esta misión, creo, decisiva en el orden de la vida cristiana, porque está expresada por Jesús con total claridad, contundencia, en el tema del juicio final, cuando nos dice, entre otras cosas, estuve preso y me viniste a visitar. Y cada vez que lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, conmigo hiciste. Así que es parte esencial de la tarea de la Iglesia poder llegar a nuestros hermanos encarcelados para llevarles el consuelo, para llevarles la esperanza, para llevarles a Cristo mismo, ¿no? Y para eso se necesita estar preparado, ¿no? Capacitarse humana, técnicamente y sobre todo espiritualmente para ir al encuentro de estos hermanos nuestros en el cual reconocemos de un modo particular la presencia de Cristo mismo. Bueno, el mejor de los deseos para esta etapa, cuentan con mis oraciones y con todo mi apoyo. Bien. Es un video en realidad, pero si no hay alguna falla técnica, pareciera que no somos católicos. Así que tenemos confirmada nuestra fe católica en que lo técnico a veces no es lo nuestro, pero es un pequeño video de nuestro arzobispo. Pero se ha escuchado claramente el saludo, ¿verdad? ¿Sí? Bien, nos acompañan esta tarde Alicia Farías. Ella ya me lo habían dicho, pero me lo recordó Mecha recién, Mercedes, pidió ser presentada como solamente, después nos dirá ella, como voluntaria de este servicio pastoral en el complejo carcelario, particularmente en la cárcel de mujeres. Gracias, Alicia, por estar con nosotros y por dedicarnos tu experiencia y tu formación en esta tarde. Bienvenida. Bueno, ya nos hemos visto, hemos estado hablando y sí, soy voluntaria de la cárcel de mujeres, del complejo penitenciario. Visito los pabellones, principalmente el pabellón federal, el 3, el 2 también, estamos haciendo preparación para la preparación para recibir los sacramentos. Y bueno, cuando están engomadas, voy al pabellón de madres, pero si no,
o alumnos, pero principalmente es del pabellón federal, pabellón 3. Bueno, gracias por permitirme compartir mi experiencia en este caminar en la cárcel. Bueno, primeramente lo que voy a compartir es esto, desde mi experiencia, desde lo que hemos vivido como comunidad. Van a ver que hablo en plural mucho porque, bueno, somos la comunidad del complejo penitenciario. Así que voy a compartir esto. Primeramente, hay dos conceptos que voy a compartir. Segundo, algunos aportes por lo que hemos vivido, lo que ve. Esos conceptos que considero que son importantes cuando uno va a la cárcel con la palabra de Dios. Después, ciertos aspectos prácticos con el tema del texto bíblico, también algunos aspectos en los que me he encontrado que por allí como comunidad descubrimos que tenemos que aclarar. Y por último, he hecho un pequeñísimo, con mi experiencia también y mi pobreza, un pequeñito aporte acerca del perfil o algo así en la gente pastoral desde la Biblia, ¿no? Eso es. Bueno, en primer lugar, los dos conceptos que quería aclarar, que me parece fundamental que el que vaya a la cárcel los tenga claros. Son muy sencillos y ustedes disculpen que seguramente lo saben, pero bueno, vamos a aclararlo. Primeramente, Dios en su inmenso amor, nos llama a compartir, primero se da a conocer a nosotros y nos llama a compartir su vida como amigos. ¿Sí? Él nos llama a que compartamos la vida. Esto lo vamos a compartir en PDF y después se los traigo, ¿saben? Ahí está, eso se lo vamos a compartir, así que no se preocupen. Se lo compartimos, no estén tomando nota tampoco. Si no, les digo de dónde pueden ustedes consultar. Entonces, Dios en su infinito amor se da a conocer a los hombres, ¿sí? Se da a conocer ¿cómo? Por hechos y palabras. ¿Vamos? Esto lo sabemos. La Iglesia conserva y transmite esta revelación de Dios, de sí mismo y de su proyecto para nosotros los hombres. La Iglesia la conserva y transmite a lo largo de todos los tiempos. Hasta ahí estamos, ¿no? ¿Sí? Bien. La revelación, tenemos que decir que está concluida, ¿sí? O sea, con el último escrito del Nuevo Testamento, la revelación concluyó. Eso también lo sabemos todos. Ahora, con respecto a esa revelación, la comprensión de la revelación no ha concluido. En su infinito amor, Dios sigue, el Espíritu Santo nos sigue iluminando para que vayamos profundizando esta revelación dada. La revelación en sí, si bien ha concluido, lo que ha concluido es la comprensión de esa revelación, el acercamiento a esa revelación. Por ejemplo, no sé, ustedes podrían decir, bueno, los padres de la iglesia, siempre se habla de los padres de la iglesia, ¿no? Ellos particularmente recibieron primeramente la tradición apostólica, los apóstoles, los padres de la iglesia, y así a lo largo del tiempo, la iglesia ha ido profundizando esta revelación, y eso es lo que no ha concluido. Entonces, tenemos que decir que se continúa sacando tesoros de esa fuente inagotable que es la revelación. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Entonces, aquí está una pequeña pregunta que me parece que tengamos claro todos los que vamos a la cárcel por allí. Y la pregunta es, ¿dónde está contenida la palabra de Dios? ¿Qué dirían ustedes? ¿Dónde está contenida la palabra de Dios? En la Biblia. ¿Cómo? En toda su obra. Habría que ver, le pedimos que aclare esto, pero bueno. Digo que también se revela a través de la naturaleza, de los seres creados, de su creación, digamos. También. Bien, se ha revelado a través de todo ello. Bien. A través del hermano. A través se revela. Bien. Ahora, cuando estamos hablando de palabra de Dios en cuanto tal, decimos, es
la palabra de Dios está contenida en la Biblia, en la Sagrada Escritura, como dijeron ustedes. Está bien, eso está bien, pero está incompleto, porque está también contenida en la tradición de la Iglesia. O sea, para nosotros los católicos, y ahí es un poco lo que ella estaba diciendo recién, de otras revelaciones, como a lo largo de la historia, la Iglesia va comprendiendo, profundizando ese acercamiento a las Sagradas Escrituras. Entonces, para nosotros, cuando hablamos de palabra de Dios, no estamos hablando de la Biblia. Sí y no. La Biblia contiene una parte de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está contenida en la Biblia y en la tradición de la Iglesia. Eso es importante que tengamos muy en cuenta. Vean este ejemplo, que en realidad no es mío, es un ejemplo del Benedicto XVI, pero bueno, él compara, la palabra de Dios es como el río que va debajo, ¿no? El río. Ese río que se alimenta, se forma de esos dos manantiales, esas dos cascadas. Una cascada es la Sagrada Escritura, la otra cascada es la tradición de la Iglesia. Ambas cascadas forman el único río que es la palabra de Dios. Entonces, la tradición, vamos a ver un Domini que dice concretamente, habla muchísimo, saqué un pedacito nada más, la tradición es una realidad viva y dinámica que va creciendo en la Iglesia con la ayuda del Espíritu Santo, pero no en el sentido de que cambie la verdad, que es perenne. Más bien, crece la comprensión de las palabras y las instituciones transmitidas, con la contemplación y el estudio, con la inteligencia, fruto de una más profunda experiencia espiritual, así como la predicación de los que de la sucesión episcopal recibieron el carisma seguro de verdad. Yo quería dar un ejemplo, pero vamos a continuarlo a esto. Entonces, ¿queda claro hasta ahí? Para nosotros los católicos, la palabra de Dios está contenida en las Sagradas Escrituras y la tradición, y por otro lado está el magisterio, que es el que la interpreta auténticamente a esa palabra de Dios. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Sugerencia para quienes vamos a la cárcel. Sabemos que el mundo carcelario, la cárcel en sí, no todo, pero la cárcel en sí, hay muchos de los presos que están allí y sus familias también, que son evangélicos pentecostales. Que digo pentecostales porque son de la tercera generación, ¿no? De los evangélicos surgidos en el siglo XX. Es importante que tengamos en cuenta, porque si bien algo que nos une muchísimo a ellos es la Biblia, es lo que tenemos en común, la Biblia, si bien esto, hay que aclarar algo que es importante, porque ellos siempre, a nosotros siempre las chicas nos dicen, yo no creo esto porque no está en la Biblia, yo no creo esto porque no está en la Biblia, ¿no? Les habrá pasado, nosotros las chicas nos viven diciendo eso, ¿no? Hay que tener en cuenta que los pilares de la Reforma, y ahí hablo de la Reforma de todos los protestantes, no únicamente los pentecostales, que son los que particularmente están fuertes en la cárcel, el primero de los pilares de la Reforma es justamente la sola Escritura. Para ellos, la palabra de Dios está contenida únicamente en la Biblia, no en la tradición de la Iglesia. Entonces, es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, cuando nos dicen esto no está en la Biblia, de aclararles simplemente, nosotros los católicos creemos que la palabra de Dios está contenida en la Biblia, pero el Espíritu Santo va introduciendo cada vez más a la Iglesia en su comprensión. Por eso reconocemos que la palabra de Dios está contenida en la Biblia y en la tradición de la Iglesia. Es importante, porque si no por ahí empezamos con discusiones que no tienen sentido o empezamos a buscar fundamentos donde no los hay, ¿no? No los hay. Bien, seguimos. Este es el primer concepto que me parece que es importante. Un segundo concepto. Primero, ¿para qué llevar la palabra de Dios a la cárcel? Y ahí
me parece también importante, porque realmente a veces hay unos cuentos muy edificantes, historias muy edificantes. La música sabemos que atrae muchísimo, y a veces nos encontramos que vamos con el texto bíblico y no sabemos a dónde ir o qué hacer, y si hubiéramos llevado ese cuento la gente se hubiera enganchado mucho más, ¿sí? Entonces me parece que tomemos este segundo concepto que es importante. ¿Por qué vamos a la cárcel con la Biblia? Porque la Biblia es viva y eficaz. Es palabra de Dios viva. No es como el cuentito. Es la palabra de Dios, es Dios hecho palabra. Vivo y eficaz. La palabra eficaz dice, hace lo que dice. Es eficaz. Esa es la diferencia. Tal vez no vengan todos, ni se entusiasmen todos, ni la musiquita y la guitarra los atraigan un montón, pero no son palabra de Dios. O sea, lo podemos acompañar, podemos ir con ello también y enriquecer, pero la palabra de Dios es lo fundamental porque es Dios mismo. Y aquí vamos a este concepto, la palabra de Dios viva eficaz de Hebreos. Volvemos y ahí unos conceptos que lo voy a pasar bastante rápido, así que creo que lo van a entender, lo deben saber también, seguro que lo saben. Vamos acá. Dios, misterio invisible, expresa, ¿sí? Dios es invisible, ¿no? Trascendente, no lo podemos captar con nuestros sentidos, ¿no? Bien, entonces, Dios, misterio invisible, expresa su trascendencia y redención, salvación, mediante realidades y acontecimientos humanos. ¿Sí? O sea, Dios nos ama. Y como dice ella, nos regala el universo entero, para que lo veamos en el universo. ¿Sí? Se muestra, para que nosotros lo podamos ver. Porque Él puede ser bueno, trascendente, amoroso, pero si nosotros no lo vemos, no llegamos a conocerlo. Entonces, no, desde la creación en adelante se muestra, de manera que nosotros lo podamos conocer. Entonces, utiliza signos visibles de una realidad más profunda que visiblemente no puede el ser humano captar. ¿Estamos ahí? O sea, Dios utiliza cosas visibles para que yo entienda que Él está ahí, que me ama. Bien, entonces, la visibilidad es el signo. El significado, lo que ese signo me está diciendo, el significado trascendente y salvífico, el contenido divino. Eso es un sacramento. ¿Sí? Hoy día los catequistas lo tienen claro, ¿no? Signo visible de algo invisible. Bien, vean esto. Dios se revela de forma plena y definitiva por el verbo palabra hecho carne. O sea, Dios es invisible, es trascendente, pero por medio de Jesús de Nazaret, primeramente a través de todos los textos se hace palabra, dicen los padres de la iglesia, y después se encarna para hacernos visibles. O sea, primeramente se hace palabra humana, para que lo entendamos. Y una palabra humana de campesino, por ejemplo, en el caso de Amós, vacas de Basán. Bueno, pero él se dejó porque querían que llegue. No importaba cómo se expresa, eso de Amós, ¿no? Vacas de Basán, un poquito. Pero bueno, Dios se dejó expresar con el lenguaje humano. El lenguaje humano es el signo. Hasta que Jesús de Nazaret es signo. También signo perceptible, lo vimos, se encarnó, perceptible del Dios trascendente. Entonces, vamos acá primero, en Juan 1:18. Tenemos, nadie ha visto jamás a Dios, el que lo ha revelado es el Hijo único que está en el seno del Padre. Nadie vio a Dios. El que lo reveló, el que lo mostró, el que fue signo, es Jesús. ¿Está? O sea, bien, vamos a otro. Juan también, pero en el primer versículo y en el último de esta parte. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios.
nosotros. ¿Sí? O sea, la palabra, Dios, la palabra se hace carne. Signo visible de lo invisible. Entonces, la carne de Jesús de Nazaret, Dios se hace carne, se encarna. La carne de Jesús de Nazaret nos permite a nosotros conocer su vida, su muerte, su resurrección, el misterio trinitario, la salvación, y nos permite también conocernos nosotros mismos, el misterio del qué es ser humano y para qué Dios me creó. Todo eso lo permite la encarnación de Jesús. Entonces, Jesús es el signo, Jesús de Nazaret es el signo y el significado Dios. Pero en Él se identifica, como Jesús es Dios, se identifica el signo y el significado. Entonces, se dice que Jesús es el sacramento principal, primordial, sacramento primordial. Veamos, después, ¿qué hace Jesús? Cuando asciende a los cielos, quería que sigamos viendo su salvación, viendo su presencia. Entonces forma a la iglesia, funda a la iglesia de la misma manera como un sacramento. Como un sacramento. ¿En qué sentido? El signo es la iglesia, podemos verla, somos parte de ella, se ve, nos ven. Y el significado es el contenido trinitario salvador. ¿Sí? Entonces, la iglesia también fue creada fundada como sacramento. Ahora vamos a lo que queremos llegar. Miren esto. Sacrosanto Concilio número 7. Cristo está presente en la iglesia. Está presente en la iglesia. O sea, la iglesia es signo de la presencia de Dios en el mundo. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Bien. Sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de misa, está presente con su fuerza en los sacramentos, está presente en la palabra. Pues cuando se lee la iglesia, la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Está presente, por último, cuando la iglesia suplica y canta salmos. Jesús está presente en la palabra, y no está menos presente que en la Eucaristía. Eso lo deja claro Dei Verbum, no puse Dei Verbum acá, pero bueno, vamos a ver con Domini. La palabra de Dios llega a nosotros en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo eucarístico y en el cuerpo de las Escrituras. La palabra de Dios en la acción litúrgica nos llega, sí, cuando vamos a comulgar, pero antes nos ha llegado cuando se pronunció, se leyeron las lecturas, ¿sí? Y el sacerdote nos comparte su homilía. Esto es así. La mesa de la liturgia y la mesa de la Eucaristía. Jesús está presente en la palabra y Jesús está presente en el pan y en el vino. Yo recuerdo en esto un obispo que estaba a cargo de la liturgia, el presidente de la acción de la liturgia en la Conferencia Episcopal Argentina, falleció. Unos meses antes de fallecer, justo tuvimos una reunión y dice, con respecto a las iglesias donde se lee después de la comunión, las personas que no lo reciben, leen esto. Algunos no pueden recibir a Jesús de Eucaristía, pero todos lo recibieron a Jesús palabra. Todos lo recibieron a Jesús palabra. ¿Sí? Es así. En el caso de la palabra, y ahí por eso todo lo del sacramento y demás, en el caso de la palabra de Dios no se habla de que es un sacramento. Tenemos los 7 sacramentos, el primordial, Jesucristo. La iglesia como sacramento, dicen los documentos, fue fundada como sacramento, dicen. En caso de la palabra, la iglesia habla de la sacramentalidad de la palabra.
El lenguaje humano de la palabra es el signo. El lenguaje humano de la palabra es el signo. Y el significado, la verdad para nuestra salvación, lo que nos está transmitiendo. La Iglesia insiste hoy día mucho en esto de la sacramentalidad de la palabra. La presencia de Jesucristo en los sacramentos es diversa de la presencia en la palabra. O sea, para los sacramentos, están acá varios catequistas, se requiere de la fe. ¿Sí? En el caso del bautismo de los niños, se requiere de la fe de papá y de los padrinos. En el caso de la sacramentalidad de la palabra, se requiere de la fe y de la lectura creyente. Requiere la lectura creyente para que esta palabra sea palabra de Dios, sea Dios. Sea Dios. Requiere de la lectura creyente, la lectura con fe, la lectura que sabe que es Dios mismo el que me está hablando. Y a mí, como me gusta, creo que está acá, preguntó Dominic, también me gusta, pero bueno. De modo que la sacramentalidad de la palabra se puede entender en analogía con la presencia de Cristo, real de Cristo bajo las especies de pan y vino consagradas. Al acercarnos al altar y participar en el banquete eucarístico, realmente comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Hay alguna duda? Cuando vamos a comulgar, comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo. La proclamación de la palabra de Dios en la celebración comporta reconocer que es Cristo mismo quien está presente y se dirige a nosotros para recibirlo. ¿Sí? En la proclamación de la palabra, entonces, es el mismo Cristo quien está presente allí. Y acá Orígenes, una afirmación muy parecida la tiene San Ignacio. Lo mismo, pero bueno, vamos a Orígenes. No se querían mucho ellos, pero bueno, opté por Orígenes. Cuando recibís, dice, el cuerpo del Señor, lo conserváis con todo cuidado y toda veneración, para que ni una partícula caiga al suelo y nada se pierda del don consagrado. Pasa eso, ¿no? ¿Sí? Estamos atentos de que ni una partícula se pierda, que en la mano no me quede ninguna partícula del cuerpo y la sangre de Él. Y está muy bien que así sea, porque en cada partícula está el Señor presente. Si por conservar el cuerpo sois tan cautos, y es justo que lo seáis, sabed que descuidar la palabra de Dios no es culpa menor que descuidar su cuerpo. San Ignacio dice la misma idea, lo único que dice, y nosotros estamos pensando en otra cosa cuando estás leyendo, y nos dividimos después por el cuerpo de Cristo que lo vamos a recibir, y no cuidamos en qué teníamos la mente cuando se leía la lectura. Eso por no decir cuando cambiamos la lectura de la palabra de Dios por un canto. O sea, en un salmo, vamos concretamente a un salmo. Si es un salmo cantado, perfecto, un salmo cantado, pero si es una canción linda que dice partes del salmo, no es el salmo, estamos sacando la palabra de Dios. Estamos sacando la palabra de Dios. Bien, entonces, la pregunta era, ¿por qué ir con la Biblia, con la palabra de Dios a la cárcel? Según Timoteo, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para abrir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y acá el término eficaz, recuerden de lo que estábamos hablando antes del sacramento, la sacramentalidad de la palabra. Es viva y eficaz. En Apocalipsis, y el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Por eso vamos con la palabra de Dios a la cárcel, porque creemos que es posible que Dios haga nuevas todas las cosas, que transforme la realidad de esa persona, de su familia, de la sociedad, porque creemos que es posible. Creemos que es posible que Dios
transforme personas. Creemos en el perdón de Dios y creemos, como la lectura decíamos de hoy, ¿no? Creíamos a último momento, Dios está atendiéndonos, invitándonos a la salvación. Creemos que Dios ama a pesar de lo que hemos hecho, a pesar de lo que somos, a pesar de nuestras fallas, que Dios nos ama. Creemos y creemos que la palabra de Dios es eficaz y al proclamarla el cambio está. No somos nosotros la llevamos. Isaías, bueno, y acá más que claro. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra de Dios que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple con la misión que yo he encomendado. Recordemos que antes habíamos dicho la sacramentalidad de la palabra requería la actitud creyente, ¿no? Requería la actitud creyente. Pero con la actitud creyente, la palabra de Dios transforma. Me transforma. Vamos a hacer, porque estamos muy... Pero bueno, trajeron Biblia, ¿sí? Antes de abrir la Biblia, les voy a pedir si pueden, de a dos, si quieren, o solitos, seleccioné un texto que es muy conocido, la multiplicación de los panes. No abran la Biblia, pero escriban la multiplicación de los panes, como lo recuerdan. ¿Sí? ¿Puede ser? En cuanto, 3 minutitos. Sí, si quieran de a dos hacerla, pero hagan el texto de la multiplicación de los panes. Escriban, no sople, no sople, Claudia. Sino que el que quiera acercarse a tomar algo caliente o a servirse algo para comer, lo haga con libertad, o el que necesita ir a los baños, están aquí apenas salimos, es salir con libertad y volver a retomar el trabajo de la noche.
Bien, veo que han terminado. No vamos a hacer un análisis, vamos a cortar un poquito acá, pero como el texto es un texto muy conocido, fíjense, un texto que es el único texto, para más, es el único texto que se repite 6 veces en el Nuevo Testamento. El mismo texto, o sea, si se repite 6 veces, bueno, algo significativo para quienes por allí dudan de la historicidad porque tiene mucho simbolismo y demás. Realmente, si se repite 6 veces, los exégetas dicen, bueno, realmente ha sucedido algo. Ahora, vean esto. No sé si se nota bien. En 4 de esos relatos sobran 12 canastos. Y en 2 de los relatos sobran 7 canastos. ¿Sí? Ahí, vean, vayan, en qué relato les parece que y vayan a la Biblia, a ver qué relato puede ser, si es de 12 o de 7. Angie, si es de 7, andate alguno de los dos, de Marcos y Mateo. ¿No tenés Biblia, no? Para mí que 7. Ahí va. Sí, hay 6 relatos. En 4 relatos, 4 veces se dice que sobraron 12. La cagada es 12 en realidad y el 7 es significativo. Mientras ustedes van buscando, en realidad no vamos a hacer exégesis del texto, pero en los 2 que hablan del 7, antes de eso se habla de que los que están en el lugar son gente fuera de Judá. Son de otras poblaciones, y los 7 de la diáspora. Y los 7, ¿recuerdan los diáconos? ¿Cuántos eran? En Hechos de los Apóstoles, cuando nombran a los diáconos, ¿cuántos diáconos nombran? A 7. ¿Y para qué se nombraron a los diáconos? ¿Para el servicio de quién? ¿Que atiendan las mesas de quién? ¿De qué viudas? De las viudas de los judíos que hablaban griego, o sea, de la diáspora. O sea, tiene que ver con eso el 7 y el 12, parece ser, el 7 concretamente. 7 canastas, porque está haciendo referencia a los diáconos y al servicio de la diáspora. Por eso, pero no vamos a hacer exégesis. Pero bueno, ¿encontraron qué tal les fue al escribir el texto bíblico? Porque esto, lo que hicimos ese ejercicio, era simplemente para esto. Largo, ¿y fue bien? ¿Sí? Es uno de los textos que es más importante. Sí. Tiene que ver con la fe, de la falta, de que de la nada todo Dios lo puede. Entonces es una base muy importante para el que tiene. Bien. Bueno, ella lo hizo bien. Es muy probable que por allí nos hayamos olvidado algunos detalles o hayamos confundido que 7 canastas, que 2 pescados, que 12 canastas. ¿Quiénes eran los que, sí? Después vamos a ver, a ver, ¿qué pusieron ustedes? ¿Quién servía? ¿Quién servía? ¿Quién sirvió? Los discípulos sirvieron. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué pasa cuando nosotros conocemos los textos bíblicos? Muchas veces tomamos el texto bíblico, a veces no lo tomamos y lo contamos. O vamos a la cárcel, tomamos el texto bíblico, lo leemos rápidamente y vamos a interpretarlo. Enseguida comenzamos, esto se escribió por la Eucaristía, esto se escribió por la Virgen, esto se escribió... ¡No! ¡Pará! ¡Léelo! Y que transmita lo que le Leer el texto. Sí, transmitir lo que el texto dice. que hable. Que hable Dios y leerlo. Ese es por allí una dificultad que tenemos, ¿no? Leer el texto bíblico. ¿Qué dice el texto? Cuando yo voy a la cárcel con la Biblia, lo primero que tengo que hacer es preguntar a la gente, nosotros si lo hacemos primero mejor, ¿qué dice el texto? No interpretar, es ir y leer, así como ustedes escribieron, ¿vieron? Y cuando van al texto dicen, uy no, pero yo puse esto, uy no, pero yo puse aquello.
ustedes, pero en un retiro cuando yo no estaba en pastoral carcelaria, una de ustedes estábamos leyendo el texto bíblico donde la mujer rocía con aceite el cabello, me acuerdo que era en pastoral carcelaria, y riquísimo, una de ustedes dijo, no sé si está ella todavía, dice uno de los textos de la mujer, el otro no, el Evangelio de Marcos, dice que la mujer rompió el frasco de Jesús en la cabeza. Entonces ella dijo, ¿por qué dice romper? Pero es una palabra así, que yo les puedo asegurar que desde que ella dijo eso, y cuando yo cuento esto, nadie como rompió. ¿Ustedes se acuerdan de que la mujer rompió el frasco? Bien, en uno de los evangelios que rompió. El otro dice derramó. Derramó. Rompió. Fíjense, Marcos quiere que rompió el frasco sobre la cabeza, que no se quiere quedar con nada. Es todo para él. ¿Sí? Entonces, si nosotros no leemos con atención, nos perdemos muchas cosas de lo que los evangelistas quisieron decir. Bien. Miren esto. Evangelii Nuntiati. De todo evangelizador, digo así porque es viejo ya, de todo evangelizador se espera que posea el culto a la verdad, puesto que la verdad que él profundiza y comunica no es otra que la verdad revelada, y por lo tanto, más que ninguna otra, forma parte de la verdad primera, que es el mismo Dios. Entonces, el que lleva la palabra de Dios tiene que ser fiel a la verdad. El predicador del Evangelio será aquel que, a una costa de renuncia y sacrificio, busca siempre la verdad que debe transmitir a los demás. La verdad. No vende ni disimula jamás la verdad por el deseo de agradar a los hombres, de causar asombro, ni por originalidad o deseo de aparentar. No rechaza nunca la verdad, no oscurece la verdad revelada por pereza de buscarla, por comodidad, por miedo. No deja de estudiarla, la sirve generosamente sin avasallarla. Llevemos la palabra como es, y si yo no la entiendo, la leo antes, la profundizo antes, la rezo antes, y si no, veo otra palabra que para mí sí me trae el texto del día, pero tal vez otro texto, veo, pero no la cambio, no invento, doy interpretaciones por el solo hecho de llenar el momento, ¿sí? Para saber qué dice el texto es necesario leerlo y leerlo. Con una vez que yo lea el texto no se llega a captar. Y no es siempre todo conocido, ¿no? Y fundamental, pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. Sin el Espíritu Santo nosotros no vamos así, es así. O sea, yo podría ser muy inteligente, saber de filosofía, de teología, muchísimo de todo, pero si el Espíritu Santo no me ilumina, yo no llego a leer la palabra de Dios como palabra de Dios, a comprender el mensaje. No. Solamente que el Espíritu Santo me ilumina y me da a conocer. Solamente Él. Entonces puedo saber muchísimo de exégesis, pero si no le pido al Espíritu Santo que me ilumine, no voy a llegar a esta palabra de Dios, Dios vivo que se comunica conmigo, al Espíritu Santo que nos ilumine. Dice San Jerónimo, no podemos llegar a comprender la Escritura sin la ayuda del Espíritu Santo que la ha inspirado. No podemos. Si no rezamos al Espíritu Santo, no podemos. Entonces, cuando voy con el texto bíblico a la cárcel, atender a personajes, una manera, ver quiénes están, miro los personajes, los sentimientos de los que están pasando, las actitudes, miro las imágenes, los símbolos, los verbos principales, la geografía. Trato de meterme y de entender todo. Primeramente, lo que dice el texto. ¿Qué dice el texto? Antes de ir a interpretarlo. ¿Qué dice? ¿Qué está escrito allí? Vamos al relato de la multiplicación de los panes que ustedes leyeron recién. Decíamos que 4 textos hablan de 12 canastos. 2 relatos hablan de sobraban 7 canastos.
Miren esto, en todos los relatos el que reparte es Jesús, pero San Juan no. San Juan, en todos los relatos los que reparten son los discípulos. Dije Jesús, creo, ¿no? Al revés. Perdón, en todos los relatos los que reparten son los discípulos, lo que ustedes dijeron, pero en Juan no. Porque el libro de Juan es el que más Reparte Jesús mismo. remarca la vida de Jesús. Sí, en realidad, Toma detalles. miren para nosotros, agente pastoral y carcelaria, Juan quiere decir, sentate vos y alimentate primero. Alimentate primero. Llevas el texto bíblico a la cárcel, primero sentate, rezalo y después recibí. ¿Qué tramitísimo? Nada. Primero rezalo vos, alimentate vos. Es por atracción. La palabra dice lo que tengo hoy. Exactamente. Está por este lado más que nada. Mientras que nosotros, los sinópticos, insisten mucho en el discipulado. Entonces, si ustedes ven el texto, también es distinto el texto de Juan y de los sinópticos. Los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, hablan mucho desde el principio. Uy, que se dieron cuenta, Señor, ¿qué hacemos con tanta gente? ¿Qué hacemos con toda esta gente acá? ¿Quién le da? ¿Cómo que no tenemos tanta plata? Tenemos pescado, tenemos esto. La acción de los discípulos está mucho al principio de los apóstoles, porque el discipulado es lo que quieren marcar ellos, ¿no? Pero Juan no, Juan quiere decir, sentate a los pies del Señor y escuchar. Descansar. Descansar. Déjalo a él que lo... Que obre. Bien, bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta el texto bíblico, ¿para qué fue escrito? El Juan quiere decir esto, sentate y escuchar al Señor. Los sinópticos querían indicar que los discípulos, los apóstoles, estaban atentos, la misión de ellos también, ¿no? Entonces, ¿para qué fue escrito? Primeramente, los libros de la Biblia no son historia. No como nosotros entendemos hoy la historia. Ellos no querían hacer historia, como nosotros la entendemos a la historia. Narrar exactamente lo que sucedió, los momentos. No, ellos no querían narrar de esta manera. Ninguno, incluso tenemos libros que se consideran históricos, en el Antiguo Testamento, los libros históricos calificados así, tampoco la historia como nosotros la interpretamos. Eso es algo que tenemos que tener en claro. O sea, cuando nosotros estamos narrando algo, no estamos contando lo que hizo Jesús, estamos transmitiendo un mensaje. Ellos no quisieron contar lo que Jesús hizo, ellos querían transmitir un mensaje de vida. Lo que nosotros queremos ir a la cárcel, vamos a la cárcel a dar un mensaje de vida, de salvación. Eso querían contar los evangelistas y los textos bíblicos en sí. Era un mensaje, no contar lo que hizo. Entonces, si yo voy a contar lo que hizo, me estoy quedando corta. Porque yo voy a la cárcel a transmitir un mensaje. Una buena noticia. Una buena noticia. Entonces es importante que nos preguntemos qué mensaje quiso expresar el autor. ¿Qué quiso decir Lucas? ¿Qué quiso decir Marcos cuando puso eso? ¿Por qué Marcos hace que la mujer esta rompa el frasco y el otro evangelista no dice que rompió, simplemente que derramó? ¿Y para qué escribió el mensaje también? ¿Para qué escribió? ¿Sí? ¿Para qué escribió? ¿Para exhortar? ¿Para alentar? ¿Para consolar? ¿Para qué escribió ese mensaje? Porque a veces también cuando estamos incluso en la misa, cuando estamos leyendo las lecturas, por ahí es una exhortación y lo decimos todo suavecito, todo dulce, y es una exhortación, ¿no? Entonces, ¿para qué escribió el mensaje? Entonces, los evangelistas no pretendían hacer una biografía de Jesús como ningún libro, entonces no tiene sentido que nosotros vayamos a contar lo que hizo Jesús, porque no es esto, no es una biografía. Es un mensaje de vida, es una buena noticia. Querían transmitir la buena noticia y lo querían transmitir a una comunidad concreta. Entonces también nos viene bien pensar a
quién le escribieron y por qué a una comunidad concreta. No vamos a entrar en esto ahora, pero bueno. Miren, si me permiten, para entender esto, me es muy claro esto de este ejemplo. Voy a quitar el micrófono porque si no voy a seguir. Dale. Así no tienen por qué no poner. Las personas, las comunidades, los discípulos, los apóstoles que compartían la vida con Jesús, los que estuvieron con Jesús de Nazaret, iban observando y escuchando todo lo que el Señor decía y hacía. Iban escuchando sus palabras, iban observando sus acciones, hechos y palabras. Estaban con Él, vivían con el Señor. Y cada cosa que Él hacía, cada palabra que decía, cada mirada del Señor, ellos la iban absorbiendo como esta esponja está absorbiendo el agua que va recibiendo. Cuando fue la pasión, no entendían nada, pero también. Y tal vez alguno como María fue guardando todo en el corazón, sin entender qué estaba pasando. Llegó la resurrección y también ellos estaban con miedo, encerrados, y siguieron con miedo encerrados. Hasta la venida del Espíritu Santo siguieron encerrados con miedo, porque no entendían, pero seguían recibiendo lo que habían visto y oído, los hechos y las palabras de Jesús, y seguían reflexionando con toda la tradición esto que tenían de las escrituras del judaísmo. Como esta esponja, se absorbieron de todo ello. Cuando llegaron las dificultades y ya ha venido el Espíritu Santo, ellos comenzaron a compartir a los demás, a todas las nuevas personas que se sumaban a la comunidad, la buena noticia. Es la misión del Señor. Les había pedido que lleven la buena noticia a todos. Entonces, cuando comenzó a sumarse más gente a la comunidad, ellos tenían que compartir esto que habían recibido del Señor. Pero esto que habían recibido del Señor ya había pasado por su vida, la habían meditado, la habían vivido. Entonces lo que transmitían, en realidad, no es solamente aquello que el Señor dijo, sino que es aquello que ellos habían vivido y como ellos lo habían experimentado, como lo que era, como buena noticia. Entonces ellos relatan, hay 6 relatos de la multiplicación de los panes, porque cada uno de ellos querían transmitir en ese relato algo concretamente, no querían contar lo que pasó, querían transmitir un mensaje de buena noticia. Y para esta comunidad a la que están escribiendo, para esta comunidad de la que están viviendo, ellos la palabra la meditaron individualmente, pero principalmente en comunidad. Entonces lo que transmiten no es lo que transmiten a las nuevas comunidades, no es lo que ellos no están contando lo que recibieron primero, sino lo que ellos vivieron, hicieron vida en su comunidad. Esto es muy importante para entender las Sagradas Escrituras. Decimos no es historia, no es historia. ¿Por qué? Porque ellos están contando qué vivieron como comunidad y lo están contando para que dé agua viva a nosotros. ¿Se entiende este ejemplo? ¿Sí? Entonces, sugerencias cuando vamos a la cárcel, previo a la visita, leer el texto bíblico en lo que se rezarlo previamente. Consultar las notas de la Biblia. Es bueno tener por allí un diccionario bíblico, pero en realidad, miren, todo esto que estoy mostrando acá está en las Biblias de nosotros. A veces ni se sabe lo que hay en las Biblias,
pero hay mapas que me ayudan muchísimo, porque hay cosas que si yo no veo, no sé, a ver, que me acuerde, ay, como sierva sedienta, es una sed ardiente, pero bueno, como sierva, que busco al Señor como sierva sedienta, ¿no? Claro, lo está contando en una montaña desértica y está diciendo que busca en las corrientes de agua donde ya no hay agua y en otro momento seguramente habría, ¿no? Entonces busco como sierva sedienta al Señor, pero una sierva sedienta no como los dibujitos de Walt Disney donde es un bosquecito y arroyitos, no, una zona desértica. Entonces me sirve ver dónde es el lugar, el mapa. Hay cronologías, si ven al lado, ahí abajo pongo qué líneas son las fotos. Está también la Biblia del Pueblo de Dios, que muchos ni saben que está, pero son las lecturas del domingo, por ciclo A, B, C. También hay datos de, no sé si tenemos tiempo, ¿cómo estamos en el tiempo? Y 21, vamos a hacerlo. Hay datos acerca de la moneda, del lugar, de, qué sé yo, de costumbres que nos vienen bien. Busquen Mateo 18, 23, 36. Si lo pueden leer con la vista, cada uno así lo hacemos más rápido. Mateo 18, del 23 al 36. 18, 23. Mateo 18, del 23 al 36. Léalo así rapidito con la vista, así lo hacemos más rápido. Sí, la parábola. Se compadeció que no se casó. ¿No le parece conocido? En la vida diaria, ¿Se ubican cuál es la parábola? Bien. Miren, algunas Biblias tienen la explicación del tema de las monedas, ¿sí? De los talentos. Miren, un talento es aproximadamente 12,6 kilos de plata y un denario es 3,85 gramos de plata, llevando la relación de plata, el denario y el talento como moneda, lo que valía en ese momento al presente, ¿sí? Bueno, al presente, lo hice ayer, así que no sé si varió el precio de la plata de ayer a hoy. Un gramo de plata ayer valía aproximadamente 1.000 pesos. 1.000 pesos. Un gramo de plata. Entonces, los 10.000 talentos de la parábola hoy y los 100 denarios, ¿qué serían? Los 10.000 talentos sería, a ver, 126 millones de pesos. 126.000 millones de pesos. ¿Sí? ¿Así está bien? Mientras que 100 denarios sería 385.000 pesos. Entonces, esas ayudas que tienen nuestras propias Biblias, está bueno, mi Biblia, ¿qué ayuda me da? Bueno, mapa seguro y hay cosas. Entonces, conocer nuestras Biblias es importante. Vean estos otros datos que dan: introducciones, notas, división de días. Bueno, acá puse también Mateo 27, otro para buscar, pero bueno, vamos a seguir. Pero por ahí algunas Biblias nos dicen, bueno, Jesús murió en la hora sexta, ¿sí? Por ejemplo, entonces, ¿qué hora es? Algunas las traducen directamente por la hora, pero nos ayudan. Nos dan, por ejemplo, ahí las Biblias que veo, es Hechos y Enseñanzas Principales, la Biblia Católica de Jóvenes, por ahí vi, Hora de la Familia, calendarios,
todo esto lo brindan y es importante que lo conozcamos. Son ayudas, no tenemos diccionarios ni otra cosa, pero tenemos la misma Biblia. Índice alfabético de nombres y glosarios. Esto es muy importante, el glosario. Entonces no entiendo algo, lo busco. Ese trabajito está bueno que yo lo haga antes con el texto bíblico. Entonces yo voy más preparado para la hora del momento. Pero, vamos a otro consejo en cuanto al lenguaje. Este sí vamos a leer, que me parece importante. El lenguaje también hay que entenderlo. Y busqué un tema que es sensible en los lugares que nosotros vamos, para dar un ejemplo. Entender el lenguaje es importante. Busquen Mateo 5:6. Dale, a ver, léelo. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bien, ¿qué nos está diciendo? Felices los que lo busquen. ¿Qué es esto de justicia? ¿Qué necesita? Feliz el que tiene hambre de justicia. De la verdad, De la verdad, de la honestidad, de todo lo bueno. Sí. De Bien. bienestar, que no se me... Estamos en un ámbito en donde el término justicia es particularmente importante, tal vez lo vivan con dolor, ¿no? Bueno, miren, no dice eso el texto bíblico. Hay tres interpretaciones del término justicia en la Biblia. En el Nuevo Testamento, sí, un poquito por lo que dijiste vos, por ahí sí. Por lo que vos dijiste, sí. Justicia, muchas veces, y en el Nuevo Testamento mucho, la palabra justicia significa santidad, cumplir los mandamientos. Eso significa. No justicia de lo que dijiste vos, de buscar la verdad, no, de cumplir la voluntad de Dios. Vivir en la verdad, perdón. De vivir en la verdad. Sí, hacer la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios. Esta Biblia que yo tengo, la Biblia, Vivir en gracia. Va a empezar cumpliendo los buscar, mandamientos. no, significa cumplir los mandamientos, buscar la santidad. La Biblia de la Iglesia en América es una Biblia dinámica y traduce distinto. Si yo voy allí, va a decir felices los que tienen hambre de hacer la voluntad de Dios. Acá dice, el 5 dice, felices los afligidos, porque serán consolados. Sí, no, pero buscate justicia. Sí, pero ahí vos tenés la... Sí. Fíjate en el anterior o el posterior, está dado vuelta. Hay una Biblia que lo tiene dado vuelta. Léelo el siguiente. ¿El siguiente qué? El siguiente versículo. Sí, el 6 sí dice porque tienen hambre. Ahí está. ¿De qué? El 7 sería para ellos. ¿De qué? ¿De tener hambre de qué? De justicia. Bueno, fíjense que por ejemplo la del pueblo de Dios lo habla. Sí. Hacer lo que Dios exige, dice. Eso dice. Sí, dichosos los que tienen hambre y sed de hacer lo que Dios exige, pues Él hará que se cumplan sus deseos. ¿Qué Biblia tenés vos? Dios habla hoy. Ah, bien. Sí, es América. Sí, ese tipo de Biblia también uno lee y entiende. No, a ver, no depende de nuestra interpretación. Depende de por qué Mateo quiso decir eso. Y Mateo lo que quiso decir, porque, bueno, el Evangelio fue escrito en griego, entonces se va en griego y se ve el significado. Lo que quiso decir es eso. Entonces, por allí, sí tienen ustedes en las notas al pie, el pueblo de Dios creo que la tienen en el pie, y dice, el término justicia significa hacer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Sí, entonces me sirve, porque fíjense que estamos interpretando, y en un ámbito carcelario el término justicia es importante, y vale por allí. Yo en realidad en esas cosas yo tomo el texto y le llevamos copia, porque es bueno que ellos tengan el texto, la Biblia, pero vieron que es difícil, o sea, uno hace un esfuerzo, les da la Biblia y la Biblia, bueno, sabemos qué pasa. Pero bueno, le llevo copias y saco principalmente de la Biblia. Yo particularmente cuando voy a leer el texto soy de leer el Dios habla hoy y la mía y otra. Y siempre. Claro, sobre todo la de Dios habla hoy y estudio.
está bueno eso de buscar distintas a ver cuál. No, para si tienes alguna duda también. Sí, siempre sí, habla sí. de otra manera y por ahí Es está. muy bueno eso, es muy bueno eso. Sí. Miren Gálatas 2:16. En realidad, bueno, ella tiene la Biblia así evangélica, pero por allí tienen la Reina Valera mucho en la cárcel. Y la Reina Valera no tiene, es buena traducción, pero bastante dura. Sí. La Biblia que tiene, pero bueno. Atrás. ¿Alguien puede leer? 2:16. No voy a leer otra vez. Dale. Sabemos que el hombre no es justificado por observar la ley, sino por creer en Jesucristo. Nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por cumplir la ley, porque por cumplir la ley nadie será justificado. Ese término justificado también, y ellos lo leen, muchos se comparten, pero ese término justificado también, si nosotros nos ponemos a ver cómo lo están interpretando, a veces lo interpretan como también con el término justicia, ¿no? Y en realidad está haciendo referencia a ver, creo que lo puse, a ver, sí, lo puse. El verbo juzgar en la Biblia suele significar salvar. El juez, que también hablamos tantas veces, muchas veces el juez que habla el texto bíblico, o sea que hay que ver, son tres formas de significado de justicia, juez, en la Biblia. A ver, ¿qué está dando ese texto? El verbo juzgar es salvar. Entonces muchas veces el juez no es como ellos interpretan el juego, como lo interpretamos nosotros. Es el que viene a salvar. Entonces, suele ser el Salvador. ¿Sí? Y esto de justificar el Señor también viene por este lado. O sea, si Jesús, nosotros con nuestras acciones teníamos que demostrar, cumpliendo los mandamientos y demás, merecer la vida eterna, que es imposible. Por Jesús hemos sido justificados. Él lo hizo por nosotros. Pero claro, por eso, parece muy difícil, pero en realidad no es difícil esto, ¿eh? Simplemente hay que sentarse y leerlo, ir a las notas, respetar la Biblia, y a veces no sé, no importa, a ver, la palabra de Dios no fue escrita para exégetas y gente que sabe. Lo importante es llevarla a la palabra de Dios, pero tratar cada vez más de ser más fieles a la palabra misma, ¿sí? O sea, eso no significa que tengo que saber todo, no, de a poquito todo se va dando, pero hay ayudas, eso es lo que quiero decir, hay ayudas que hay que buscar. Una pregunta. Sí. ¿Quién establece esos significados? Que quizá uno... Son en griego, están en griego. Entonces simplemente cuando traducen, a partir de la traducción y demás, y el contexto y demás, se va la traducción. En realidad la va por eso. palabra juzgar, que Sí. ahí se suele significar salvar. Sí. Ese significado, salvar, que nosotros como la lengua española, juzgar no es lo mismo que salvar. Exactamente. Es una connotación que le da según el significado que le quiera dar. Bueno, ¿quién descifra esa palabra salvar? ¿Alguien, un teólogo, alguien Sí, preparado? justamente. Yo para Sí. poder, cuando vos te presentás... Las Biblias, y esto es lo que estamos hablando también de la tradición, las Biblias se van profundizando, se van primeramente traduciendo, estudiando. Exégetas, teólogos, hermeneutas, es todo un trabajo que se realiza. Por eso que está primeramente, y nosotros decimos también, aprobada por la Iglesia, ¿no? los demás, ¿sí? Esa interpretación. Normalmente están las notas, la explicación de algunas cosas. Sí, pero por eso está bueno ver qué Biblia uso. Claro. Hay algunas Biblias que no tienen suficiente explicaciones, notas y demás. Está buena esa pregunta. Pero en realidad, sí, es una cuestión de traducción de palabras en un contexto determinado y viendo el autor cómo lo interpreta otras veces. Por ejemplo, Pablo entiende por justificación. En otros textos también. Sí. Entonces nosotros requerimos ver. Pero bueno, eso no significa que yo tengo que saber todo para ir con la Biblia. No. Significa que yo tengo que respetar. Entonces,
con mis limitaciones, mi pobreza, mi falta de conocimiento, yo me acerco a la palabra, la rezo, la leo y la llevo. Si me puedo servir de estos instrumentos, mejor. O sea, si de a poquito puedo ir subiendo, esa es la invitación ahora. No es que hay que saber todo, no, hay que ir con la palabra a la cárcel. Y estas cositas pueden ayudar, ¿sí? Para que profundicemos más. Bueno, encontrar el mensaje principal del texto, fundamental. Leer varias veces el texto. Se puede ayudar a leer al anterior, el posterior. Ayer en la casa nos pasó. Estábamos leyendo el texto del día y una de las chicas dijo, pero entonces hay que leer el anterior para entender qué quiso decir con esto. Ella misma, ¿no? Y bueno, la idea principal es que si saco esa idea no se entiende el texto. Vamos a ver, Lucas 7, 36, 50. Lucas 7, 36, 50. Lean con la vista, si no, matan. La pregunta es, ¿qué es lo más importante? ¿El amor o el perdón? Siempre. Ajá. Pero miren que el texto bíblico no es lo que me parece a mí. Eso está bueno, lo que decía Evangelio Nuncianti, ¿no? No acomodar la verdad. Bueno, ¿qué dice el texto bíblico? ¿El amor o el perdón es lo más importante? ¿El perdón? El amor, porque el amor supone el perdón y además es una virtud teologal, o sea, principal. Sí, pero bueno, no está. Entonces te lo dan definidas como tal. Es como que acá dice, ¿quién de los dos lo amará más? Antes de perdonarlo tendría que haberlo amado para poder perdonarlo. No sé si es más importante, creo que los dos van de la mano. Es más, diría que el perdón es sinónimo de amor. Vean los versículos 41 y 43. Este es justo que dice, de que más deuda tiene, más... Ay, me adelanté. El amor. ¿A qué van los versículos 41 y 43? ¿Qué quiere indicar? ¿Quién de los dos lo amará más? ¿Y qué responden? ¿A quién más le perdona? Al que más le perdona. Pero primero amor. Entonces vayan ahora al versículo 47. Sí. Perdonados muchos pecados. Son perdonados. Exactamente. Para saber la idea principal, cuando hay una parábola, hay una cosita así, como este relato, me está queriendo indicar la idea principal. Acá, primero es el perdón. Primero es el perdón, es lo que me está indicando. Primero es el perdón y el que mucho es perdonado ama mucho, en este caso, ¿no? Entonces, el mensaje principal, cuando hay una parábola, un ejemplo, está para eso. Sugerencias. En la visita, es bueno que ellas puedan tener el texto para leer. Llevar el texto bíblico en una hojita, pero que ellas puedan tenerlo para leer. Invitar a proclamar el texto formalmente, ¿sí? No sé, hay distintas realidades. Nosotros en realidad en la cárcel vamos los martes y los miércoles de visita, así que están limpiando. Ahí cada 15 días van los chicos a visitarlos. Entonces, bueno, hacemos lo que se puede. Estamos ahí leyendo y levantan los pies que viene y viene el están baldeando y vienen barriendo y levantamos los pies y bueno, y es todo así. Pero dentro de todo, proclamar el texto, le estamos diciendo, esto es importante. Estamos indicando, esto es importante. Sé que no es toda pero es nuestra realidad. Nosotros estamos ahí, lo tratamos de hacer importante, ponemos una carpetita, ponemos un crucifijo, ponemos la Biblia, la velita, con pilita, ¿no? Todo, pero bueno, la realidad es como, a ver, como
Están limpiando, como un sábado a la mañana en la casa, la familia limpiando, así es. Y ahí estamos leyendo en medio de nosotros. Preguntar qué dice el texto, dejando que ellas comenten la lectura. Posteriormente, comentar aquello que no han expresado. Pero dejarle que ellos digan, Armen, a ver qué está diciendo el texto. No adelantar e interpretar todo nosotros. Dejar que ellas la hagan, ¿no? Después de eso sí voy a qué me dice el texto. Después de eso sí voy a qué me dice el texto. Bueno, esa imagen en qué me dice el texto la hicimos en una lectura. Compartimos el Cantar de los Cantares 2.6, ¿no? Y bueno, y eso, como ellas había peleas, nosotros lo hicimos como rompecabezas y cada una armó. Y bueno, y está. En el pabellón está colgado, lo hicimos grandecito. ¿Qué me dice el texto? Hablando del qué me dice el texto, yo siempre recuerdo, por eso lo puse, hablábamos de la importancia del abrazo, ¿no? Para entender el abrazo de Dios, ¿no? La importancia del abrazo. Y una de ellas nos dijo con los ojos llenos de lágrimas, dice, yo espero los martes que ustedes lleguen, porque es la única vez que alguien me abraza. Siempre recuerdo esto, ¿no? El texto bíblico tiene eso, o sea, no confiemos en nosotros, confiemos en Dios, pero leamos, que lo lean, y van a ver que se comparte la vida porque es palabra de Dios eficaz. Saca todo de adentro. El texto bíblico. Orar con la palabra. Vuelvo a Orígenes, disculpen, pero vuelvo a Orígenes. Orígenes sostiene que entender las Escrituras requiere más incluso que el estudio y la intimidad con Cristo y la oración. O sea, más que estudiar, y miren que la estudió, y requiere más intimidad con Cristo y con oración. Está convencido que la vida privilegiada para conocer a la ciencia Christi se da solamente enamorándose de Él. Y Verbum Domini también habla de la importancia de esto y destaca algo que quiero ir ahora. La palabra de Dios nos introduce en un coloquio. El Señor nos habla y nos enseña cómo dirigirnos a Él. Y esos son los salmos, por ejemplo, entre otras oraciones. ¿Sí? Hay otras oraciones, cánticos y demás en el resto de la Biblia, pero concretamente en el libro de los Salmos tenemos 150 salmos que son palabra de Dios con las cuales nosotros, como palabra de Dios, podemos hablarle a Dios mismo, ¿no? Los salmos tienen la riqueza, el salmista, de compartir su propia experiencia. Y en esa experiencia nosotros vemos nuestra vida. Es como un espejo. Es un espejo. Cuando el salmista habla, yo me estoy descubriendo en ese salmo. Sé que hay algunos salmos que son difíciles, para otra vez, los imprecatorios, ¿no? Donde quieren destruir todo. Pero bueno, a ver, qué sé yo. Hay uno, por ejemplo, no lo puse, recuerdo uno de los salmos en una oración, estábamos rezando con el Salmo 35. Creo que lo puse, pero esa parte no. Estamos rezando con el Salmo 35, en donde dice que le cavaron una fosa, le engañaron y le cavaron una fosa. ¿Sí? El salmista dice eso, ¿no? Entonces, ¿qué desea? Como imprecatorios son estos, ¿no? Cuando desea que caiga en la fosa que le habían cavado los que no lo querían, ¿no? Y en realidad son sentimientos que uno tiene. El Salmo expresa sentimientos y nosotros tenemos sentimientos, por más santos y buenos que seamos. Y si a mí me cavaron una fosa y me hicieron trampa, y bueno, es probable que yo tenga el sentimiento de que se caigan en la fosa que me cavaron. Entonces, ¿qué hace el Salmo? Toma ese sentimiento y en vez de cavar a la fosa y tirarlo a la fosa, se lo pongo al Señor. Señor, yo siento esto. Se lo pongo al Señor, se lo doy. Pero bueno, los salmos imprecatorios es bellísimo entenderlo, llevaría tiempo. Seguimos. Orar con los salmos. Bueno, ¿qué es la palabra salmos?
Sefer Teilim en hebreo son libros de alabanza. ¿Por qué digo esto? Porque entre los evangélicos pentecostales que están en las cárceles, ahí rezan mucho los salmos, y está bueno que nosotros recemos los salmos porque es muy cercano a ellos. Nosotros a veces hemos rezado salmos con ellos y unas cosas. Tienen mucho acercamiento al salmo. Son libros de alabanza, o sea, la palabra ser en realidad es libro. Teilim es alabanza. Y son alabanzas porque, sí, a veces son súplicas y le piden al Señor, pero si yo le pido al Señor algo es porque yo lo reconozco que Él me lo puede dar. Entonces lo estoy alabando. Para los evangélicos son libros de alabanza como para los judíos, ¿no? Nosotros lo llamamos salmos porque tomamos una traducción griega, ¿no? Salmos en singular, salmoi en plural, significa cantos con instrumentos de alabanza, de cuerdas, ¿no? Miren esto lo que dice Martín Lutero y ellos lo tienen muy claro y qué rico para nosotros. Todo cristiano que quiera orar y recogerse debería servirse del salterio. Sería bueno que adquiera una tal familiaridad que logre conocerlo de memoria, palabra por palabra, a fin de que cada circunstancia pueda citar un pasaje apropiado. Verdaderamente, todo aquello que un alma piadosa desea expresar en la oración, lo encuentra formulado en los salmos, de manera casi perfecta y tan conmovedora que nadie podría expresarlo mejor. El salterio nos amaestra y nos fortifica mientras oramos. No hay sentimiento que no esté en el salterio. Eso es lo que tiene. Yo leo el salmo y entro en el sentimiento del salmista y se lo expreso al Señor. Y es para ellos tan importante ese sentimiento. Dios ha puesto palabras a las vivencias que agitan el ánimo humano. Hay dolores, hay tristezas, alegrías, temores, esperanzas, preocupaciones, deseo de alabanza, venganza, dudas, todo está en el salterio. Es importante poder rezar con él a medida que vamos entrando. Cada salmo es como palabra de Dios que lleva un proyecto salvífico. O sea, por más que al principio haya imprecaciones, ¿no? O cosas así, siempre el salmista sabe que Dios lo va a salvar. Y le da gracias al Señor porque lo va a salvar. No sé cómo, porque en el problema sigo, pero te doy gracias, Señor, porque yo sé que me vas a salvar. Está bueno que recemos con los salmos. Y cuando vamos también con ellos, porque ellos están muy acostumbrados a rezarlos. Son palabras de Dios en palabras de hombres. Es sumergirse, orar con salvo en una corriente de fe, oración comunitaria, ¿no? Es decidir saber la vida con profundidad, enfrentar la vida sin miedo, asumir las palabras para expresar las verdades. Yo acá le puse 2 salmos que, después léanlo, pero en realidad quería compartir el salmo, la lectura, y son salmos que hemos rezado, ¿no? Ellos eran para mí como un amigo, dice el Salmo 35, o un hermano, y yo andaba triste y abatido, y como quien llora la muerte de su madre. Pero cuando tropecé, ellos se alegraron. Se juntaron todos contra mí y me golpearon sorpresivamente, me desgarraban sin cesar, se burlaban de mí con crueldad y rechinaban contra mí sus dientes. Señor, ¿cuánto tiempo vas a tolerarlo? Líbrame de los animales rugientes, salva mi vida de los leones. El salmo sigue, pero concretamente ahí seleccioné eso porque recuerdo una vez que lo rezamos, una chica al papá recordaba, ¿no? Yo lo cuidé y él nunca me vino a ver. Él nunca vino, ya llevo 1 año y medio y nunca vino a verme. Y yo cuando estuve enferma lo cuidé, ¿no? Entonces, el salmo hace eso, saca a florecer los sentimientos, pero siempre dando gracias a Dios porque el Señor lo va a salvar. El Señor lo va a salvar. Estoy en este pozo, pero gracias, Señor, porque no sé cómo, pero vos me vas a salvar.
Para terminar, el señor Jorge García Cuerva habla de los cimientos de la espiritualidad carcelaria, ¿no? La cercanía, la presencia y el vínculo. Yo, con toda humildad, por mi poca experiencia, quería decir que a la luz de la palabra de Dios, los agentes pastoral carcelaria son personas que escuchan la palabra de Dios y la viven. Primero, escuchan la palabra de Dios y la viven. Y segundo, son acompañantes. Para mí, somos acompañantes que se identifican con el samaritano. Y esto lo aprendí del compartir con mis compañeros del complejo penitenciario. Como el samaritano que ve que está herido de muerte. Está herido de muerte, pero confía en que la vida es posible. Los agentes de pastoral carcelaria siempre confían en que Dios hace todas las cosas. Vemos la realidad, es difícil, pero confiamos que Dios puede transformar esa realidad para Él, para su familia, para la sociedad toda. Se acerca, el samaritano se acerca. Los agentes de pastoral carcelaria conocen la realidad, una realidad que los desborda, como la multiplicación de los panes, 5.000 personas. Uno de los evangelistas dice 5.000 hombres, 50 niños dio, y eran 5 panes y 2 pescados. Desborda, Señor, nos desborda, esto nos desborda. Los presos, el sistema penitenciario, la familia de los presos, las víctimas, las familias de las víctimas. Sabemos esa realidad y sabemos que a veces nos desborda. Y es tan difícil que no somos tan pequeños que no podemos. Sin embargo, el agente pastoral, y lo puse en plural, los agentes pastoral carcelaria, porque es importante la comunidad, nunca hacerlo solo, empieza por lo que tiene enfrente, la herida. El samaritano venda. Los agentes pastoral carcelarios reconocen sus propias limitaciones, sus dolores y sus heridas. Por eso se inclinan ante el dolor. Comprenden el dolor que atraviesa el herido y lo pueden vendar. El agente pastoral carcelario reconoce sus limitaciones y su herida, su dolor, su pecado. Por eso se puede acercar al herido. Y por eso reconoce la herida y sabe cómo curarla. Por eso se puede convertir en aceite, en bálsamo para esa herida. Porque parte de él mismo el agente pastoral carcelaria. Parte de su propia experiencia de vida, de su propia experiencia de fe, su propio crecimiento como persona. Si tenemos dolores, no nos quedamos en los dolores. Aprendimos de ellos, lo curamos. Y eso nos ayudó a descubrir las heridas del otro. El samaritano lo puso en su propia montadura. Los agentes pastoral carcelaria pueden calmar el dolor, porque alguna vez lo sanaron ellos mismos. Pueden transmitir que Dios perdona, ama, salva, porque experimentaron ser sanados, amados y salvados por Él. Y nos preguntan, ¿cómo van a la cárcel? Voy a la cárcel a transmitir un mensaje porque yo fui sanado por el Señor. Y yo sé que Él puede sanar. Los agentes de pastoral carcelario como el samaritano lo llevan. No se detienen las dolencias. No se detienen las dolencias. No se quedan ahí, lo llevan. Vamos a un lugar mejor. Miran adelante. Saben que la recuperación es posible. Que las heridas se convierten en cicatriz. La herida se va a convertir, va a estar, pero se va a convertir en cicatriz. Que una vida plena es posible, que a que Dios tiene nada le falta. Y cuando yo digo heridas, en la cárcel nos pasa mucho, en la cárcel de mujeres particularmente, la herida más grande y más dolorosa es la culpa. Ay, esa vida, culpa, esa culpa. Esa culpa por lo que hice,
esa culpa por lo que hice con mi vida, esa culpa por lo que mis hijos ven en mí ahora, esa culpa por con quiénes están mis hijos, esa herida de la culpa, qué difícil que es sanar, qué difícil que es sanar. Entonces ahí estamos, diciéndole el Señor lo puede hacer, el Señor lo puede hacer. Un buen acompañante, dice Evangelii Gaudium, es espectacular, no consiente los fatalismos ni las pusilanimidad. Siempre intenta querer curarse, a cargar la camilla, a abrazar la cruz, a dejarlo todo, a salir adelante de nuevo, a anunciar el Evangelio. La propia experiencia de dejarnos acompañar y curar, capaces de expresar con tal sinceridad nuestra vida ante quien nos acompaña, nos enseña a ser pacientes y compasivos con los demás y nos capacita para encontrar las maneras de despertar su confianza de apertura y disposiciones para creer. El samaritano cuida, lo cuidó. Los agentes de pastoral carceraria se descansan ante el sufrimiento del hermano, porque es tierra sagrada. Acompañan en ocasiones con el solo silencio, porque el sufrimiento es muy grande, pero están ahí acompañando. A veces no sabemos qué decir, qué expresar, pero con el silencio, a mí me pasa particularmente con la duda, ya hay algunas chicas que ya, y ella me mira y dice, yo ya sé lo que vos me vas a decir, no hay palabras que decirle, porque ¿cómo se vive con la culpa? Yo también traje mi cargador, no sé qué ficha es. Si no es confiando en Dios plenamente, ¿no? Sí, el plano. Evangelii Gaudium dice, lo primero en la comunicación con el otro es la capacidad del corazón de hacer posible la proximidad, sin la cual no existe un verdadero encuentro espiritual. El gesto, la cercanía, el acercarse. Y séptimo, y esto lo hablamos en nuestra última reunión, es la gente pastoral carcelaria vuelve, como el samaritano que volvió. Cuando vuelva, te pago el resto. Los agentes pastoral carcelarios no se desentienden del herido, porque lo llevan en el corazón, se comprometen con él y siempre están dispuestos a comenzar de nuevo. Los agentes pastoral carcelarios saben que nunca se cosecha al día siguiente de la siembra. Hay que esperar. Y a veces salen de la cárcel y, bueno, y salieron hace un año y te llaman y dicen, bueno, estoy comiendo una vez al día, o no quiero volver a prostituirme, y todo esto, ¿no? La gente pastoral carcelaria no nos podemos entender de las situaciones. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, los agentes pastoral carcelaria son personas que escuchan la palabra y la viven, son acompañantes que se identifican con el samaritano. Ven, se acercan, vengan, comparten su montura, llevan, cuidan, vuelven. Los zapatos. ¿Es una canción? Sí, el tema es que... Entonces, mira que yo tengo acá el Facebook, a ver si el tuyo engancha. ¿Se entendió lo que quise transmitir? Es muy pobre de mi experiencia, pero creo que como agente pastoral carcelario, en realidad nos estamos dando en forma permanente y bueno, es solamente desde nuestro ser podemos acercarnos. ¿Acá? ¿Lo pongo yo entonces? ¿Qué hago? ¿Lo pongo acá? Bien.
tengo para compartir desde acá. Dice que la puedo sacar esto. Ah, porque no sé qué hay que tirar para los costados. Tiro fuerte. A ver. No entiendo por qué se terminó el transmitió. Se transmite en vivo. Pero ¿por qué no? Con la herida convertida en cicatriz. El amor pasará varias facturas, el camino nos dejará mil huellas, con la misma pared tropezaremos, alguna decepción nos hará bella, mas somos hijos de un Dios enamorado, sedientos buscadores de respuestas. Somos pura ambición que tú sembraste, para que así tu reino floreciera. Al final de la vida llegaremos, con la herida convertida en cicatriz. Lucharemos a muerte con el ego, sentiremos que el tiempo nos aprieta, guardaremos derrotas en la entraña, perderemos la música y la fiesta, y con todos seguiremos bailando, porque así somos humanos en tu estela, portadores de un fuego inextinguible, creyentes en un mundo sin fronteras. Al final de la vida llegaremos, con la herida convertida en cicatriz. Somos fragilidad entusiasmada, soñadores que no se desesperan, nunca renunciaremos al mañana, aunque en hoy nos toque la tormenta, y si acaso se agrietan los motivos por los que un día elegimos tu bandera, arriesgados seguiremos caminando, que tu evangelio es ahora nuestra tierra. Al final de la vida llegaremos, con la herida convertida en cicatriz. Le damos gracias a Alicia el haber compartido con nosotros su experiencia, el haber abierto su corazón y el habernos
dado luz en nuestro servicio pastoral desde el aspecto bíblico. Le acabo de decir a Alicia que me llamó, estaba hablando con Paz. Le acabo de decir a Alicia que después de esta canción es imposible decir algo. Qué hermoso. Qué hermoso porque al final de la vida, para Alicia, gracias. Qué hermoso porque al final de la vida, con nuestros hermanos carcelados, llegaremos a la presencia del Padre con la herida convertida en cicatriz, por la acción del Espíritu en nuestros corazones. Le damos gracias a Dios el habernos permitido encontrarnos en esta tarde. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo miércoles para iniciar puntual a las 19 horas, para culminar puntual a las 21. Y ahora cerramos esto poniendo nuestra vida bajo el amparo de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor está con ustedes. Que por intercesión de la Virgen del Rosario, nuestra celestial fundadora y patrona, descienda sobre todos la bendición maternal y consoladora del Padre Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches a todos, muchas gracias.